Ustedes saben que yo les estoy predicando sobre la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Con permiso. Tenemos un pequeño problemilla con el monitor y hay que desconectarlo para que no haga ruido. ¿Están listos? Filipenses capítulo 4. La última vez que les prediqué, mi último sermón, les hablé de Filipenses capítulo 4, versículo 10. Hoy vamos a leer a continuación del 10 hasta el 20. Quiero que lo busquen, por favor. Filipenses capítulo 4. Cuando lo tengan nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Filipenses 4. Vamos a leerlo desde el 10, el que predicamos la semana pasada, la semana última, perdón, que yo prediqué, y lo entronamos con los versículos siguientes para que entendamos el contexto. Recuerden que el contexto siempre es importante, porque un texto sin su contexto es un pretexto. ¿Ok? Filipenses capítulo 4, versículo 10. Dice ahí: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Y aquí comienza el texto que vamos a meditar en esta mañana. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre del cielo, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que podemos meditar y a través de ella encontrar el camino que tú quieres que andemos, Señor. Gracias porque nos has dejado instrucciones claras, sencillas, que podemos comprender y practicar. Ayúdanos en esta mañana a entender tu palabra, porque a veces nuestros propios prejuicios no nos permiten poder entenderla. Líbranos de todas nuestras posturas preconcebidas, para que podamos, Señor, abrir nuestro corazón a lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, dándote la gloria y la honra. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este es un hermoso pasaje que hemos leído de la carta que Pablo escribió a los filipenses en el siglo I. El versículo 13 es uno de los más conocidos de la Biblia y también de los peor interpretados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos conocían ese texto antes de haberlo leído ahora? Todos, ¿verdad? Mire, les voy a dar un ejemplo de mala interpretación de ese texto. Leí un artículo sobre este pasaje y dice así, escuchen bien, para que vean cómo tergiversan la verdad y la cambian por medias verdades, y ustedes saben que una media verdad es una completa mentira. Fíjense, el artículo dice lo siguiente:
Una frase sacada de la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Y si analizamos cada palabra, veremos la extraordinaria dimensión del significado espiritual que conlleva. Bueno, nos está anunciando la panacea. Escuchen bien. Veamos y nos explica el texto. La palabra todo abarca la totalidad. De ninguna manera nada se escapa a esta palabra. La usamos para referirnos a un todo cuando no hay nada fuera de esto. Pues cuando decimos todo lo puedo, significa que no existe nada en la vida que no logremos con el inmenso amor de Cristo. Amén. Escuchen bien. Es cierto que todo significa todo. ¿Están de acuerdo o no? Pero ¿están de acuerdo de que a veces usamos la palabra todo en un sentido no literal, sino figurado? Porque si yo afirmo que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y entiendo la palabra todo de manera literal, quiere decir que los cristianos podemos volar. ¿Ah, no? Pero todo no deja fuera nada, ¿no? O hay algunas cosas que sí. Aquí, en este pasaje, la palabra todo no puede ser interpretada literalmente. Por ejemplo, ¿podemos los cristianos ir al cielo sin arrepentirnos de nuestros pecados? O sea que no podemos interpretarlo de este modo. Hay veces que leemos cosas en internet, en los libros cristianos. Ustedes saben que yo digo que no hay lugar más peligroso para un cristiano que una librería cristiana. Porque a veces nos encontramos un montón de textos que parecen verdad, porque contienen parte de verdad, pero que después nos llevan a conclusiones que no son verdad. Y cuando la conclusión a la que nos lleva no es verdad, tenemos que andarnos con cuidado. Fíjense, sigue el artículo. Cuando seguimos hurgando a través del profundo significado, entendemos que lo puedo, es que vale la pena saber que nada en este mundo terrenal es imposible cuando tenemos la gracia de nuestro Señor Jesús. No hay tempestad que no podamos atravesar, no hay obstáculos de acero que no podamos derribar, no hay enfermedad que no podamos vencer, no hay enemigos que no podamos destruir, porque como reza la frase, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El problema es que artículos como este no interpretan bien el pasaje, porque no tienen en cuenta el contexto. Recuerden que una norma de la hermenéutica, que es la ciencia que nos enseña a interpretar la Biblia, uno de los principios fundamentales a la hora de entender un texto es preguntarle al texto de qué está hablando el escritor. ¿Cuál es el tema que nos está hablando? ¿Está hablando, por ejemplo, de nuestro poder? ¿Dice Pablo que seamos omnipotentes? Porque así es como lo interpreta el autor de este artículo. Si todo lo podemos, si no hay nada que no podamos hacer, entonces somos como Dios. ¿Entienden ustedes o no? Hay que tener cuidado con lo que leemos. Dice Pablo que no haya nada imposible para nosotros. La Biblia dice que nada es imposible ¿para quién? Para Dios. Pero hay muchas cosas que son imposibles para nosotros. Y tenemos que ser conscientes de esto. Por eso es tan importante cuando leemos las Escrituras prestar atención a los detalles. Cuando dice todo, Pablo estaba hablando de tempestades, de obstáculos de acero, estaba hablando de superar enfermedades, estaba hablando de vencer enemigos. No, de nada de esto estaba hablando el escritor. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando Pablo en este pasaje?
que acabamos de leer de Filipenses capítulo 4, del 11 al 20. Lo que está hablando es de que podemos incluso soportar hambre. Si estamos en Cristo lo soportamos todo, hasta el hambre, sin perder nuestra fe. Ay, no, eso de padecer hambre no nos gusta. A nosotros háblenos de vencer el mundo, de que somos poderosos, de que somos casi como dioses. Pero ese no es el mensaje que tenemos en la Biblia. La verdad es muy diferente. Pablo se vio en situaciones difíciles muchísimas veces. En esta ocasión, él está agradeciendo a los filipenses que se ocuparan de sus necesidades físicas, porque le habían enviado ofrenda. Y el apóstol estaba dedicado a predicar el evangelio por todo el mundo. Y él dependía un poco de la generosidad de los hermanos de las diferentes iglesias que él iba fundando. De modo que en este contexto es en el que él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Leámoslo otra vez, por favor. Vayamos a Filipenses capítulo 4, dice: sé vivir, versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿De qué está hablando? De la economía, ¿verdad? De tener y de no tener. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. ¿Entienden el tema que está tratando el apóstol? Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso. ¿Puedo tener hambre o puedo estar lleno? Estar lleno es fácil. Lo difícil es cuando se tiene hambre. Porque fíjense, si se dan cuenta, lo que Pablo nos está diciendo aquí en el versículo 11, escuchen bien, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme, cual sea mi situación. Este es el primer punto que yo quiero hablar con ustedes hoy. Mire, el objetivo del sermón en la iglesia es de enseñar, de mostrar la voluntad de Dios a la iglesia para que la iglesia sepa qué es lo que debe o no debe hacer, qué es lo que a Dios le agrada o no le agrada. Ese es el objetivo del sermón. Yo podría hoy, que estamos a principio de año, es el primer mensaje que les estoy predicando este año, yo podría dedicarme a lo que hacen muchos. Dar un mensaje de: hermanos, pongámonos metas y hagamos y tal, y somos mejores y Dios va a estar con nosotros y nada nos va a faltar y no sé qué, si Dios tal ha estado con nosotros va a seguir estando, no sé qué. Podía dar un mensaje de ánimo, de aliento y tal, pero yo tengo el compromiso con Dios y con ustedes de enseñarles todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. Por eso predico de manera sistemática. Cojo un libro y voy paso a paso por ese libro, explicándolo para que ustedes puedan entender el mensaje de la verdad. A mí no me interesa que tú te sientas bien. En realidad, me encantaría que todos se sintieran bien, pero no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que tú salgas de aquí sabiendo cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y muchas veces la voluntad de Dios nos hace sentir bien y otras veces nos hace sentir mal. ¿Es verdad o no? A veces Dios nos dice cosas que no nos gustan. Muchas veces cogemos esas cosas, las dejamos a un lado y solo hablamos de lo que nos gusta. Pero la vida cristiana tiene cosas buenas y algunas que no son tan buenas. Analicemos la vida del apóstol Pablo. Esa criatura pasó por experiencias terribles. Pasó hambre, le dieron latigazos, lo apedrearon casi hasta dejarlo muerto. Sufrió cárceles, prisiones. Lo pasó muy mal. Y eso es parte de la vida cristiana. Hoy en día, hoy, en pleno siglo XXI, hay hermanos nuestros que están siendo asesinados. Podemos mirar para otro lado.
Es decir, no, eso no tiene que ver conmigo. Eso es en Corea, o eso es en la India, o eso es en Pakistán, o en los países árabes. No, mire, eso está pasando también en México, está pasando aquí en España, se está persiguiendo cada vez más la fe cristiana. Tú puedes desnudarte y ponerte a practicar sexo con otra persona de tu mismo sexo. Te puedes poner a practicar sexo en la calle y nadie te va a decir nada. Pero ponte a predicar el Evangelio de Jesucristo y ya veremos qué es lo que pasa. Estas cosas están pasando y pasan porque la iglesia no tiene conocimiento de la verdad. Se le dice a la iglesia lo que la iglesia quiere escuchar nada más. Pero nosotros tenemos el deber de enseñar la verdad. Por eso, primer punto, aprende a contentarte, mi hermano. Aprende a contentarte. Pablo dice ahí en el versículo 11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La verdad es que somos difíciles de contentar. Reconozcámoslo. Cuando estamos en verano queremos invierno. Cuando estamos en invierno queremos verano. Las rubias quieren ser morenas, las morenas quieren ser rubias. Quien tiene el pelo rizado lo quiere liso. Quien lo tiene liso lo quiere rizado. ¿Es verdad o no? Somos difíciles de contentar. Hay muchas cosas con las que no estamos contentos. Hay quienes tienen una iglesia grande y la quieren chica. Hay quienes tienen una chica y la quieren grande. El ser humano parece abocado a una continua insatisfacción. No importa lo que tenga. Siempre queremos otra cosa. Una casa más grande o mejor situada. Un coche más moderno. Un celular última generación. Nunca estamos contentos. No importa cuántas cosas tengas. Vivimos en una sociedad consumista que siempre nos va a hacernos sentir insatisfechos. Aunque tengamos de todo. Porque te crean necesidades que realmente no son necesidades. Hace 30 años nadie tenía un móvil. Hoy en día es raro encontrar un niño con 10 años que no lo tenga. Parece que no se puede vivir un niño con 10 años sin móvil. Pero realmente es una necesidad. Ahora súmale el gasto del niño, del otro niño, del padre, de la madre, y cuántos móviles tenemos en la casa. Y no nos damos cuenta, pero eso, más los canales de televisión, más no sé qué, son necesidades que nos han ido creando, que realmente no son necesidades, porque necesidad es comer, o necesidad es dormir, aquello sin lo cual no podemos vivir. ¿Pero se puede vivir sin celular? Claro. El ser humano ha vivido siempre sin celular hasta ahora. ¿Ok? Hace tiempo que esta sociedad de consumo nos está manipulando de una manera atroz, de una manera terrible. Y el caso es que nos gusta. Nos dejamos manipular. Porque tener cosas es agradable. ¿Es verdad o no? ¿Cómo vas a estar sin tener el último no sé qué o la cosa esta que tiene todo el mundo? Sin embargo, lo que realmente más necesita el ser humano se le da muy poca importancia. Lo que más necesita el ser humano es volverse atrás a su Creador, tener una relación personal con Él, conocerlo. ¿Qué dice la palabra? Dice, no se alabe el valiente en su valentía, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, dice el Señor. Hay quien se ufana del cochazo que tiene, otro de la casa que tiene, otro... Pero ufánate de tener al mejor Señor del mundo mundial, porque no hay otro. Él es el mejor. Miren,
Lean conmigo, por favor, en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Sé que voy a tener que pasar por encima de muchas cosas que tengo aquí anotadas, porque el tiempo no lo va a permitir, si no estaríamos aquí hasta las 3 o las 4 de la tarde, pero quiero ver algunos pasajes. Mateo capítulo 16, versículos del 26 al 27. Escuchen bien lo que dice el Señor Jesús. Son palabras de Cristo. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Realmente a ti te preocupa la venida del Señor? ¿Te preocupa que Cristo ha prometido volver y que todas las señales que Él dijo que habían de cumplirse ya se han cumplido y que en cualquier momento Cristo puede venir a por su iglesia? ¿Te preocupa eso? ¿O te preocupa más el consumismo? Lucas capítulo 12 nos habla de un rico insensato, ¿verdad? Lucas capítulo 12, versículo del 13 en adelante, pero ahí se nos dice en el versículo, capítulo 12, versículo 20, por ejemplo, dice: pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Estaba satisfecho el hombre con todo lo que había conseguido a lo largo de su vida. Una vida de trabajo, de afanes, de miserias. Y había conseguido tanto fruto que ya no sabía dónde meterlo. ¿Qué voy a hacer? Y pensó, pues sí, voy a construir unos graneros más grandes, voy a meter todo eso ahí y voy a vivir de las rentas. Y el Señor le dice, pero necio, y si esta noche vienen a pedirte tu alma, todo eso que tú has guardado, ¿para quién será? Porque para allá no nos podemos llevar eso, ¿verdad que no? Allí no nos dejan ir con maleta. Yo muchas veces digo en broma, cuando quiero decir que estoy preparado para que el Señor me lleve, digo muchas veces que tengo la maleta preparada. Pero es una broma, porque para allá no nos podemos llevar nada. Desnudos venimos y desnudos nos vamos. Así que es lo que hay. Pero debiéramos estar preocupados por eso. Nos roban el contentamiento. Mucha gente no son felices porque no tienen todo lo que desean. Y aún teniendo lo que desean, seguirán deseando más e insatisfechos. Pero hay cosas que no tienen nada que ver con lo que tenemos, con lo material. Hay cosas que nos roban el contentamiento también. Y no tiene que ver con lo material. Por ejemplo, hay hombres que tienen una familia preciosa y la pierden por correr tras la falda de otra mujer que no es la suya. No estamos contentos con lo que tenemos. Siempre queremos más. Y eso nos lleva a la felicidad, lleva a la amargura, a la frustración, al descontento. Hay quienes ya van por su 7º matrimonio. Por su 7ª pareja. Y todavía no han aprendido que esa no es la solución, que ese no es el problema. El problema del descontento es que tú has sido creado con un enorme vacío en tu corazón, que no lo vas a llenar con nada, ni con cosas materiales, ni con prácticas sexuales, ni con nada, ni con deportes, ni con vicios, ni con hábitos, ni con nada. Hay un vacío enorme en tu corazón que solo lo puede llenar Dios. Y si no tienes al Señor en tu vida, nada te va a contentar. No vas a encontrar satisfacción en nada. La encuentras momentánea. Pero inmediatamente vuelve otra vez a sentirte vacío. Yo he tenido hombres sentados en la mesa de mi despacho diciéndome, pastor, he hecho lo que me ha dado la gana. He tenido las mujeres que he querido. He viajado, he gastado. Y aquí me ve amargado. Claro, te falta lo fundamental. Has buscado el contentamiento donde no lo hay.
El que tiene a Cristo, no importa, aunque tenga hambre, hasta el aire que respira le sabe bien. Cuando tú tienes a Cristo, tienes el contentamiento en ti mismo. Ahora, si no tienes a Cristo, puedes tener todo lo que tú quieras y no vas a vivir contento. He visto hombres que han tenido grandes fortunas y los he visto arruinarse. Pero ni cuando tenían las grandes fortunas, ni ahora que están arruinados, han encontrado el contentamiento. Le falta la fe en Jesús. Algunos tienen un buen trabajo y lo abandonan por otro que al final resulta que es peor que el primero. No estamos contentos con nada. ¿Saben cuál es el primer pecado que se cometió en el universo? La ambición. Satanás había sido creado como un querubín, hermoso y poderoso, dice la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14 lo enseña. Un querubín grande, protector, grande, hermoso y poderoso. Pero no se contentó con lo que por la gracia de Dios era lo que era. Pero no se contentó, quiso ser más. Seré igual al Altísimo, me sentaré en el trono de la gloria. Pobre iluso. Una criatura jamás podrá derrotar al Creador. Y fue arrojado a la tierra. ¿Y hoy qué es? Un demonio condenado por toda la eternidad a vagar en descontento continuo por toda la eternidad. Hay quien piensa que cuando Satanás sea echado al lago de fuego, allí se acabará. No, allí estará por los siglos de los siglos, sufriendo y lamentando el no haberse contentado con lo que Dios le había dado. Escuchen bien, ¿qué te ha dado Dios que tú no estás apreciando? Piénsalo. A lo mejor te estás quejando de algo que realmente es una bendición. Pero si no lo aprecias, puede perderlo. Tenemos que sentirnos contentos con lo que tenemos. ¿Saben? Vamos a ir a un texto en Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, versículo 13. En este capítulo, en el capítulo 2, Dios está reprendiendo a su pueblo, porque su pueblo le había abandonado. Había abandonado los caminos del Señor, los había cambiado por caminos de idolatría, de esclavitud. ¿Cuántos no están haciendo lo mismo hoy en día? Y en el versículo 13 Dios le dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Increíble. ¿Cuántas personas han escuchado el Evangelio, han creído a Dios y después han amado más al mundo y se han vuelto a ir? No se han contentado. ¿Acaso el mundo le dará lo que Dios puede darle? La cuestión no es tener o disfrutar más. La cuestión real que nos plantea el apóstol Pablo aquí es que aprendamos a vivir. Miren, volvamos otra vez a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, en el versículo 12, él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Sé vivir. Debemos aprender a vivir. Sé vivir. Una cosa es estar vivos, todos estamos vivos. Y otra cosa es saber vivir. Tenemos que aprender a vivir como el apóstol Pablo, contentos con lo que tengamos, sea mucho o sea poco. Sé vivir. ¿Tú sabes vivir o todavía no has aprendido?
¿Sabemos vivir en humildad? ¿O pretendemos vivir por encima de nuestras posibilidades? ¿A dónde nos lleva eso? A deudas, a amarguras, a problemas. No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades. Y hay quienes se empeñan en vivir por encima de lo que pueden. Y acaban pidiéndole dinero a todo el mundo que después no lo pagan. O metiéndose en préstamos que tampoco pueden pagar. Y hay que estar contento con lo que tenemos. Hace poco se celebró la Lotería Nacional. Y muchos gastaron más de lo que debían, esperando encontrar el premio. De hecho, algunos han ganado millones en la lotería. Pero ¿saben ustedes que la mayoría de los ganadores de la lotería en 5 años lo han perdido todo? No les dura más de 5 años. No importa lo que ganen. En 5 años lo pierden todo, lo gastan todo o lo malgastan todo. No saben tener abundancia, como no saben tener humildad. Debemos aprender a vivir, sean cual sea nuestra situación. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 6. Primera de Timoteo 6, 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos llevar, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Comiendo cada día y teniendo un techo que nos cobije, estemos contentos con eso, dice la palabra. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Miren, Pablo nos enseña a vivir, con o sin, sea cual sea nuestra situación. Muchos creyentes han caído en codicias. Y esas codicias les han llevado a desviarse de la fe. Todos conocemos predicadores que por codicia han dejado de predicar la verdad. Están predicando otras cosas. Cantantes que por codicia han dejado de adorar a Dios y ahora se adoran a sí mismos. Y no solamente gente de renombre, muchos cristianos de a pie que por codicia abandonan los caminos del Señor. No, primero está el trabajo. ¿Y quién te dio el trabajo? ¿Y quién te da la salud para trabajarlo? Pon a Dios primero en todo lugar. Si no, puedes perder el trabajo, la salud y puedes perderlo todo. Pon primero a Dios. Porque si, alguien decía esta mañana, ¿no? Si buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te será añadido. Es una promesa de parte de Dios. En las librerías y en muchas iglesias encontrarás libros de autoayuda. Pero si de verdad tú quieres aprender a vivir, el libro que tú necesitas es este, la palabra de Dios. Este es el manual que nos enseña a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay otro mejor libro que este. Por tanto, escuchen bien las palabras del Señor Jesús en Mateo 24:35, que dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es así. Por último, hermanos, recuerden, aprende a contentarte, aprende a vivir y aprende a compartir. Porque si algo nos enseña este pasaje de Filipenses, es que los filipenses compartieron con Pablo lo que tenían. Especialmente hay quienes están en contra del sostenimiento ministerial. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. Se rebelan contra la palabra salario.
pero le llames salario, le llames ofrenda, le llames como le llames, cuando Pablo reconoce que se le ayudó una y otra vez, llámale como tú quieras, pero no niegues la verdad de la palabra de Dios, de que nos necesitamos unos a otros y de que nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Un último texto que quiero compartir con ustedes, 2 de Corintios, capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo del 1 en adelante. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Es decir, a las iglesias como la de los filipenses. Filipo estaba en Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Los filipenses no dieron de lo que les sobraba, dieron de lo que tenía, de su propia pobreza. Dieron para el sostenimiento del ministerio del apóstol Pablo. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con ruego, con muchos ruegos, que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todos abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pablo está dando gracias a Dios por la ayuda de los filipenses y está poniéndolo como ejemplo a la iglesia de Corinto, porque él andaba por las iglesias recogiendo una ofrenda para los santos de Jerusalén que estaban pasando hambre. La iglesia de Jerusalén pasó por una hambruna terrible. Saben que muchos vendieron sus propiedades y pensaban que Cristo iba a venir tan pronto que dijeron, vendámoslo todo y quedémonos esperando al Señor. Pero el Señor no llegó cuando ellos esperaban. Y se quedaron sin nada. Y necesitaron de esta ofrenda que Pablo recogió por las iglesias que él iba fundando. Y pone el ejemplo de los filipenses, lo pone de ejemplo para aquellos otros a los que les costaba más abrir la mano. Si algo nos enseña este pasaje de Filipenses es que tenemos que aprender también a compartir con los que padecen necesidad. Y a veces los tenemos cerca y no nos percatamos o no queremos percatarnos de los que tienen alguna necesidad que podemos suplir y debemos suplirla. Porque esa es la voluntad de Dios. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Debemos aprender a contentarnos sea cual sea nuestra situación. Debemos aprender también, como hemos dicho ahí, ¿qué decía? A vivir, ¿verdad? Y debemos aprender también a compartir. Son 3 lecciones que tenemos aquí en este pasaje de las Escrituras. Estamos al principio de un nuevo año, 2020. ¿Saben? Podemos aprender, pero si aprendemos y no vivimos, no hemos hecho nada. Nuestra misión no es solamente aprender cuál es la voluntad de Dios. Nuestra misión es practicar la voluntad de Dios.
Cuanto más sabemos, más debemos practicar. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por tanto, en este 2020 que ya estamos, nosotros tenemos que tomar la decisión de si vamos a seguir viviendo como si no supiéramos todo lo que sabemos, o si nos vamos a poner serios con nosotros mismos y nos vamos a comprometer de verdad con Dios, a decir, voy a practicar lo que sé. Cada uno de nosotros tendrá que tomar su propia decisión. Cada uno de nosotros, dependiendo de la decisión que tome, estará de alguna manera determinando el rumbo de su destino. Cada uno de nosotros. Porque Dios en su soberanía nos ha permitido que nosotros decidamos. Él nos muestra el camino, pero nos deja libertad para que lo andemos o no. Tú puedes hacer la voluntad de Dios o no. Es tu decisión. Pero si no haces la voluntad de Dios, te vas a perder enormes bendiciones y sobre todo no vas a llegar al destino que tú quieras llegar. Pero si haces la voluntad de Dios, estarás demostrando que tu fe no es pura palabrería, que tu fe es auténtica, que tu fe es verdad. Y estarás encaminándote en la dirección correcta, conforme a la voluntad de Dios. Por eso pongámonos de pie y oremos al Señor. Hagamos una oración para que Dios nos ayude no solo a entender su palabra, sino a tomar la decisión correcta para poder llevarla a cabo, que podamos practicarla. Oremos. Alguien que se sienta en libertad, oraciones breves, por favor. Cuando oramos en público, cuando oramos en la iglesia, nuestras oraciones no deben ser largas. Para eso tenemos nuestra casa, donde podemos orar todo lo que queramos. Cuando estamos en público, oraciones breves para que demos la oportunidad que otros también puedan orar. A veces los que nunca han orado en público no se atreven, porque los que oran en público oran tan largo que ellos dicen, yo no sé orar así. No, enseñémosle que se pueden hacer oraciones breves, eficaces, oraciones claras, sencillas, directas. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender su palabra y a practicarla. Oremos, hermanos. Amén. Que para poder querer lo que queremos, tenemos que querer lo que queremos, Señor. Ayúdanos, que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a ti, Señor.
Es verdad, Señor. Te vamos a agradecidos, Señor, agradecidos, Señor. Y darte las gracias, Señor, en todo tiempo, Señor, gracias, Padre, por enseñarnos tu palabra. Aleluya. Ayúdanos, Señor, a Amén. Bendito Dios. Sí, Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias porque nos has dejado una palabra que podemos entender y que podemos practicar. Ayúdanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a estar contentos con lo que tenemos, sea mucho o sea poco, Señor. Porque todo lo que tenemos te lo debemos a ti, Señor. No hay nada que tengamos que no lo hayamos recibido. Aún la vida te pertenece, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a darte a ti la gloria, la honra, la alabanza. Ayúdanos a aprender a vivir, Señor. Y a aprender a compartir también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hoy es culto de comunión. Celebramos una vez al mes la Santa Cena, la mesa del Señor que le llamamos. Por eso es importante tener en cuenta los consejos del apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 11, donde dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Una de las cosas importantes a tener en cuenta cuando celebramos la comunión es que al acercarnos a la mesa del Señor, al tomar el pan y el vino, estamos dando testimonio público de que tenemos comunión con Dios y también de que tenemos comunión con los demás. La comunión es en vertical para con Dios, pero también es horizontal para con los demás. Si tú crees que Cristo es tu Señor y tu Salvador, si tú crees que su sacrificio es lo único que tú puedes presentar delante de Dios como pago por tus pecados, entonces tú has nacido de nuevo y realmente puedes participar de la comunión. Pero si tú no crees en Dios, no crees en Cristo, no crees en su palabra, o no estás dispuesto a seguir las instrucciones del Señor, abstente de tomar y de participar la Santa Cena, porque estarías tomando un juicio contra ti mismo, porque estarías dando un falso testimonio, diciendo que tienes comunión con Dios y con los demás, cuando no es así en realidad. Y la palabra de Dios dice que el testigo falso morirá. Por tanto, por tu bien, no te digo esto para que no tomes, sino para que abras tu corazón, para que le entregues tu corazón a Cristo. Deposita tu fe y tu confianza en el Señor, porque Él es lo mejor que te ha podido pasar. Cree en el Señor Jesús, arrepiéntete de tus pecados, toma la decisión de seguir al Señor y participa de esta comunión. Estelita, por favor, puedes pasar por aquí, Ana Ruth. Vamos a hacer una oración por el pan y por el vino. Pero antes me gustaría dar un tiempo. Tómate tiempo para hablar con el Señor. Si hay cosas que están desordenadas en tu vida, si hay pecados en tu corazón, recuerda las palabras del Señor en 1 de Juan, donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Cree a Cristo, créelo, cree su palabra y tus pecados serán perdonados.
Ahí donde estás, cierra tus ojos y habla con el Señor. Restituye o restaura o establece tu relación con Dios. No salgas de aquí como entraste. Tienes la posibilidad de permitir que Dios transforme tu corazón en esta mañana. Adelante. Gracias por el sacrificio, gracias por ese amor incondicional, por ese ejemplo que nos diste. Gracias porque tú no te quitaste, Señor, tú te quedaste para que nosotros una vez más, gracias por poder recordar esto con gratitud, con agradecimiento, Señor. Gracias por Dios. Amén. De manera, Dios, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo a dar su vida por cada uno de nosotros, porque éramos nosotros los que merecíamos estar allí. Pero por amor a nosotros dio su vida voluntariamente, derramó su sangre gota a gota, y hoy podemos celebrar esta Santa Cena, recordando, Señor, con agradecimiento todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por esta copa que representa la sangre que tú derramaste en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Nuestras hermanas van a pasar a repartir el pan y el vino. Por favor, no lo coman, no lo beban hasta que lo hagamos todos al mismo tiempo, como enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios. Mientras ellas reparten este pan y este vino, quiero decirles, hermanos, el mensaje de esta mañana tiene que ver con la enseñanza, con aprender a contentarnos con lo que tenemos, sea mucho o sea poco. Dale gracias a Dios por lo que tienes, porque es posible que si no lo aprecias lo pierdas. Con aprender a vivir, cualquiera que sea nuestra situación, debemos aprender a vivir. Hay personas que están en muchísima peor situación que nosotros, y muchas veces nosotros mostramos más descontentos que ellos. Por favor, muestra contentamiento, vive contento, vive contenta, porque es la voluntad de Dios para nuestra vida. Él quiere que nos regocijemos. Así está escrito en la palabra: regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Por tanto, es muy importante esto, aprender a vivir conforme a la voluntad del Señor y aprender también a compartir. Con respecto a esto, yo quiero hacer una pequeña aclaración, porque a veces hay personas, y nos las encontramos en el camino, que son gorrones, personas que solamente quieren vivir de la buena intención de los demás. Y hay que tener cuidado con esas personas, porque cuando una persona no quiere trabajar, a esa persona no hay que ayudarla, porque si la ayuda, le estás manteniendo en una situación que no es conforme a la voluntad de Dios. Quien no quiera trabajar, como dice la Escritura, tampoco coma, ¿ok? Pero sí, aquellos que padecen necesidad, aquellos que realmente, sí, una cosa es que no tenga trabajo y otra cosa es que no quiera tenerlo. Si no lo quiere tener, no lo ayude, pero si quiere tenerlo y no lo tiene, ayúdalo hasta que lo tenga. Ayudémonos los unos a los otros. Tratemos de hacer cumplir la voluntad de Dios, porque en definitiva, nuestra conducta es lo que va a determinar, lo que va a evidenciar si realmente somos cristianos o no lo somos. Porque ustedes y yo sabemos que hay muchos cristianos de pacotilla. ¿Entienden esa expresión? Cristianos de pacotilla significa cristianos falsos. Cristianos que dicen ser cristianos, pero que después con sus hechos, con su vida, con su estilo de vida y su modo de vivir, desmienten que lo sean. Por tanto, es muy importante que no solamente seamos oidores de la palabra, sino también hacedores, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Recuerden el sermón que nos dio el Señor. Tenemos que ser luz, tenemos que alumbrar, tenemos que ser sal, tenemos que conservar este mundo que se está pudriendo por la inacción de la iglesia. La iglesia no está cumpliendo, digo la iglesia en general, no está cumpliendo con el
mandamiento de nuestro Señor de predicar el Evangelio. Se están predicando multitud de sermones de autoayuda. Se habla más de cómo es eso de la... ¿Cómo se dice No, me refiero a cuando uno no tiene suficiente ego, autoestima. Se habla más de la autoestima que de la fe. Mira en los sermones que hay en internet y vas a ver que hay multitud de sermones que hablan de la autoestima, de lo importante que es que tú, antes de amar al prójimo, te ames a ti mismo. Pero eso no es lo que dice Jesús. Lo que Jesús dice es que así como nos amamos, porque realmente nos amamos más de lo que debiéramos, que amemos al prójimo del mismo modo. No tenemos que aprender a amarnos. Ya nos amamos suficiente. O hay alguien que no se cuide a sí mismo, o que desee mal para sí mismo. No, pero eso se está predicando, eso se está enseñando. Se están diciendo muchas cosas que no son. Nosotros que tenemos la oportunidad de conocer el mensaje de Dios, tenemos el deber de practicarlo, vivirlo, ponerlo por obra. No solamente conocerlo, hay que aprender conceptos, enseñanzas, doctrinas, pero hay que vivirlas. Y esto es muy importante, porque de lo contrario no seremos nada. Hermanos, yo les animo. Este es un nuevo año. Estamos comenzándolo. Tenemos una libreta en blanco. Escribamos una historia hermosa. Tenemos un lienzo en blanco. Pintemos un cuadro hermoso. Que cuando Dios mire tu vida, se sienta a gusto contigo. Pueda encontrar complacencia en ti. Hagamos que Dios esté contento con nosotros. Del modo en que vivamos, del modo en que hagamos las cosas. Hagamos que Dios se sienta contento. Cuando Dios miró a Jesús, dijo: he ahí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se complace de su Hijo Jesús. Que pueda complacerse también de cada uno de nosotros. ¿Se complace Dios cuando te mira? Ojalá que hagamos que vivamos de tal modo que podamos estar seguros, sí, Dios se complace. Porque hacemos lo que es correcto. Vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y aun cuando a veces fallamos, inmediatamente lo reconocemos, pedimos perdón y nos apartamos de aquello en lo que caímos. Porque no queremos ofender a Dios. Porque queremos hacer su voluntad. Porque queremos agradarle. Por tanto, hermanos, ánimo. Ánimo. Tenemos la hermosa oportunidad de demostrar que nuestra fe es auténtica. Y la fe se muestra en sus obras. Nadie va a ser salvo por sus obras. Nadie. Solo nos podemos salvar creyendo en el mensaje del amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario. Pero si tu fe es auténtica, tu fe te llevará a vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque Dios ha preparado obras de antemano para que andemos en ellas. Amén. Bien, pues como enseña la palabra del Señor, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Así nosotros, en recordatorio, Él dijo: haced esto en memoria de mí. En recordatorio del sacrificio de Cristo, participamos todos de este pan con gratitud en nuestro corazón. Bendito sea tu nombre, Señor. Del mismo modo, dice la Escritura, que acabada la cena, tomó la copa y habiendo dado gracias, la dio a sus discípulos y les dijo: tomad, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto que será derramada
para la remisión de vuestros pecados. Haced esto en memoria de mí. Participemos todos. Bendito sea tu nombre, Señor. Por un precio muy, muy grande, y ese premio fue la sangre derramada ya en la cruz. Yo fui comprado por un precio muy grande, y ese precio fue la sangre derramada ya en la cruz. Garantiza victoria, garantiza victoria, garantiza victoria, garantiza victoria. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande, y ese precio fue la sangre derramada ya en la cruz. Yo fui comprado por un precio muy, muy grande, y ese precio fue la sangre derramada ya en la cruz. Aleluya, te damos gracias, Señor, por esa sangre vertida en la cruz del Calvario, por el perdón de todos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú hiciste posible lo que para nosotros era imposible. No podíamos salvarnos a nosotros mismos. No podíamos agradarte, Señor, en nada. Nuestras mejores obras eran como trapos de inmundicia delante de ti. Pero tú, Señor, nos salvaste enviando a Cristo a morir en nuestro lugar, pagando la culpa de nuestros pecados, tomando nuestro lugar en la cruz. Gracias, Señor. Llévate la gloria y la honra y la alabanza, Señor, y la adoración de tu pueblo, porque tú eres el único que la mereces. En el nombre de Jesucristo, para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén. Aleluya.